Los negocios comienzan cuando conectamos. En el diálogo fluyen las ideas que son la fuente de toda innovación. Y cuando la decisión está tomada, tu liderazgo fija una dirección para tu equipo, una visión, la experiencia y las voces que inspiran la transformación digital. Aquí comienza Syntel Biz and Tech, el podcast de negocios y tecnología, con las innovaciones y tendencias para los líderes empresariales de América Latina. Una presentación de Syntel, experiencia para una sociedad digital. Syntel Biz and Tech. Bienvenidos a este episodio en vivo de Syntel Biz and Tech, el podcast de Syntel que tenemos el gusto de presentarles aquí desde Andicom 2023. Mi nombre es María Cristina Montoya y me acompaña Carlos Sanabria. Hola, Carlos. Hola, María Cristina, un saludo para ti y para todos los líderes empresariales, tecnológicos e innovadores reunidos aquí en Cartagena de Indias para dar inicio a este nuevo podcast de Syntel que traerá cada semana las noticias y el contexto del ámbito digital de América Latina. Y precisamente el tema de este episodio de máxima importancia para nuestra región, como lo es la transición energética, en donde el componente tecnológico tiene la mayor relevancia, María Cristina. Y por eso en esta versión de Andicom 2023 presentamos el panel Empoderando el Futuro, Energías Sostenibles para una Transición Exitosa, y la introducción a esta conversación está a cargo de Juan David Molina, líder de gestión de Colombia Inteligente. Juan David, adelante. Primero también agradecerles a Syntel, que ha podido, generar este espacio de un punto de encuentro en lo que es el sector de energía, particularmente energía eléctrica y el sector de las TICs, para que dialoguemos e identifiquemos cómo podemos desarrollar cada uno de los diferentes sectores de cara a lo que sería la prestación de los servicios públicos de forma más eficiente, sostenible, en ese contexto. Como les mencionaba, el propósito que tenemos en el día de hoy, y que también le agradecemos tanto a Mauricio por moderar este panel, también a Andrés, a Diana y a José que nos acompañan, y para que ustedes puedan conocer cuáles son esos retos que estamos teniendo en el sector eléctrico y cómo desde el sector de las TICs son un mecanismo, una herramienta, un medio importante para aportar el desarrollo de nuestro sector. Y en ese sentido, este es el séptimo espacio que junto con el equipo de Syntel, que genera este espacio al interior de lo que es el Andicom, ya es en su versión número 38, y que tiene como propósito que una de las grandes de cómo logramos, con la introducción de todas estas nuevas tecnologías, empoderar a todos aquellos actores que están en nuestro sector, desde, claramente los diferentes tipos de usuarios, clientes y también todos aquellos agentes que tienen ese tema. ¿Por qué es importante nuestro sector? Hoy en día estamos llegando a alrededor de 17 millones de suscriptores de energía eléctrica. Nuestro sector, lo que se factura, cada uno de lo que nos llega a los diferentes usuarios que tiene dentro de la prestación del servicio de energía eléctrica supera los 40 billones de pesos colombianos al año. Tenemos alrededor, de acuerdo al último año, 5 billones que están en subsidios, pero dentro de esos retos que tenemos en nuestro sector, pues tenemos también, como ustedes pueden ver, un tema de cobertura. Estamos alrededor del 95% de cobertura del servicio, la prestación de servicio de energía eléctrica. También de lo que tiene que ver unos retos importantes desde el punto de vista de la estratificación o las condiciones socioeconómicas, donde alrededor del 80% están focalizados en estratos 1 y 2, 3, y más aún también en unos retos geográficos, donde alrededor del 20% también de los suscriptores se encuentran en zonas que son centros poblados o rurales. Ustedes pueden ver también en lo que implica en esta última columna, el sector viene trabajando de manera importante en lo que es la integración de los diferentes recursos renovables. Sin embargo, eso sigue siendo todavía unos porcentajes bajos en términos de sistemas de autogeneración de energía que todos conocemos principalmente como sistemas solares, pero hay muchas otras tecnologías. No superamos o estamos alrededor de 5.500 dispositivos conectados o registrados. Eso, comparado con la cantidad de suscriptores que tendrían la posibilidad de transformarse, pues todavía tenemos unas tasas pequeñas. Lo mismo que desde el punto de vista de la movilidad sostenible, o cuando estamos hablando de primera mano, lo que serían los vehículos eléctricos, que también supera alrededor de los 20.000, pero que sigue siendo, un porcentaje importante. Entonces, miren esos retos que tenemos de convergencia, y para dar esta introducción a lo que sería este panel, también es el mundo de las TICs.
también de los reportes que se han sacado, de cómo avanzamos en términos de cobertura, el solo hecho desde el punto de vista de los hogares, que está llegando ya al 60%, que eso es un habilitador importante cuando estamos hablando de la transformación también de todos los usuarios, y que junto con eso pues, ven un reto importante que es el uso también de dispositivos que tengan inteligencia, que tengan la capacidad de comunicarse, y desde nuestro sector uno de ellos es el medidor inteligente, el medidor avanzado, que como pueden apreciar pues también tenemos unos retos de cómo lograr que la totalidad de los diferentes tipos de usuarios pues también entre en esa zona de modernización. Sumado a esto, pues también se ven otros retos, los temas de ciberseguridad, de acuerdo pues, con las estadísticas que tenemos del DANE sobre calidad de vida, sobre la conciencia de ciberseguridad que hay en los hogares, está alrededor del 17%, pero esa conciencia no solo debe darse desde el punto de vista de cada uno como personas en nuestros propios lugares o en nuestras propias viviendas, sino también de cómo garantizar la ciberseguridad de todo el sector. Y más aún porque sabemos las grandes, digamos, hay importantes avances en términos de tenencia de dispositivos, particularmente si hablamos de celulares, pero que también hay importantes avances en cómo mejorar la cobertura, dado que hoy en día pues con la 4G estamos llegando con alrededor de un poco más de 34.7 millones de dispositivos móviles que ya están en 4G, pero que también hay otra brecha importante que todavía viene trabajando en 2G. Entonces, eso queríamos darle como preparativo, cómo vamos a juntar esos dos mundos que se necesitan para poder avanzar en esa transformación que queremos como país. ¿Por qué es tan importante empezar a hablar de este tema en estos escenarios tecnológicos? ¿Por qué es tan importante ese vínculo energía eléctrica y tecnología? Gracias, Mauricio. Yo lo definiría, digamos, en dos grandes focos. Uno, el tema de convergencia. Lo que ha sido la evolución tecnológica en sí misma ha permitido que estos dos sectores cada vez converjan más. Y lo otro, la energía es una herramienta para la competitividad del país. Con eso, digamos, podemos... Perfecto, Juan David. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Gracias a Juan David. Por favor, un aplauso para él. Él es el culpable de que estemos aquí reunidos. Desde Colombia Inteligente generó este espacio, así que, bueno, iniciemos. Bienvenidos de nuevo José Fernando Prada, director ejecutivo de la CREG, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Diana Jiménez, líder de regulación de Enel, y Andrés Díaz, líder de Power Systems de Schneider Electric, es uno de los líderes globales en tecnologías de energía. Bienvenidos de nuevo, y para arrancar y ponernos como un poco en el centro o iniciar esta conversación, desde el campo de acción de cada uno de ustedes, regulación y tecnología, ¿cómo ven esa convergencia entre estos dos mundos? Juan David hablaba de la palabra convergencia, esa convergencia entre el mundo o la industria de la energía eléctrica y la de la tecnología de información y comunicaciones, TIC. Entonces arranquemos con José Fernando. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Primero que todo, un agradecimiento a Sintel, a todos los organizadores, Mauricio, Juan David, por la introducción. Realmente es una oportunidad muy interesante, no es el auditorio al que normalmente nos dirigimos. Esta convergencia de sectores creo que es algo que tenemos que impulsar. Bueno, entre el sector de energía eléctrica en específico y las TIC siempre ha habido una interacción muy grande, digamos, no solo el sector como un usuario, digamos así, que depende de la energía confiable y oportuna que nosotros podamos brindarle, y si es posible a buen precio, si es posible, pero también nosotros como grandes usuarios de las TICs, y eso desde el mismo nacimiento del sector y los sistemas eléctricos interconectados. Porque hay, digamos, dos niveles que podemos identificar. Uno es el nivel físico de toda la infraestructura del sector eléctrico, que es una infraestructura que necesita operar de manera interconectada, sincronizada. Tenemos que coordinar la operación de una cantidad de activos que están dispersos en una zona geográfica muy grande. Entonces tenemos que usar toda la capacidad de cómputo que tengamos, todas las herramientas de comunicaciones que podamos usar. Nos basamos en algoritmos complejos para poder tener un control día a día, minuto a minuto del sistema y que sea estable. Y la otra también es lo que podríamos llamar como la capa comercial. Hay un mercado de energía muy dinámico donde día a día se hacen transacciones, donde llega
la oferta y la demanda, acordar las cantidades y precios, y que también depende de nuestra capacidad de coordinar ese gran volumen de transacciones y llevarlo a la operación física del sistema. Es un reto que, si no tuviéramos el apoyo, como decía, de todas las herramientas de comunicaciones, de toda la capacidad de cómputo que necesitamos, no lo podríamos hacer. Y en ese sentido, digamos, somos también unos grandes usuarios. Ahora nos encontramos en una mayor convergencia porque la aceleración de las posibilidades que nos dan las TIC nos han abierto nuevas oportunidades. Entonces, ahora tenemos todo el tema de las redes inteligentes, digamos, como lo hemos denominado, pero realmente la digitalización. Aprovechar toda la capacidad de automatización, toda la capacidad de toma de decisión descentralizada que nos está ofreciendo, toda la capacidad de comunicación casi instantánea para tener, como decía, mayores oportunidades, y creo que son las que vamos a discutir ahorita en el panel. Muy bien, José Fernando, gracias por esa respuesta de introducción. Diana. Bueno, muy buenas tardes para todos y un agradecimiento, Mauricio, a ti, a Andicom y a Sintel, pues, por esta invitación. Nosotros desde Enel pues estamos trabajando ya hace unos años precisamente en ese tema de la convergencia, y yo quisiera como destacar varios puntos allí. El primero es que estamos en un proceso de transición energética, y esto para nosotros es toda una transformación. O sea, estamos hablando de transición y transformación. Y para lograr eso, nosotros estamos viendo temas que seguramente para ustedes son más normales, pero todo el tema de data analytics y plataformas pues se empieza a convertir para nosotros en lo fundamental, y obviamente las señales no solamente de inversión sino regulatorias ahí se materializan. Desde Enel, digamos que en este proceso de transición energética estamos trabajando en 5 frentes. Un frente asociado a la incorporación de tecnologías, nuevas tecnologías como las renovables, que son muchísimo más flexibles, más intermitentes, y la estamos trabajando a gran escala y a pequeña escala, con retos distintos desde el punto de vista tecnológico y obviamente desde el punto de vista de TIC. Hay otro elemento súper importante para nosotros, que es la digitalización, que efectivamente, digamos, parte de lo que tenemos ahí es esa nueva estructura del sector eléctrico, ese tema de la descentralización, el apalancamiento que tenemos precisamente para incorporar esos nuevos activos, redes inteligentes, y seguramente vamos a hablar más adelante de todo lo que significa. Y hay otros 2 elementos centrales en este proceso. Uno tiene que ver con el urbanismo, y urbanismo para nosotros incluye no solamente los temas de cobertura, sino también las transformaciones de las ciudades, de las poblaciones, de los municipios, que precisamente apalanquen ese modelo. Y hay uno final muy importante para nosotros, que es la movilidad eléctrica, y parte de ese modelo, apalanca precisamente las nuevas tecnologías, nos une con nuevas APPs, con TICs, digamos que obviamente nosotros venimos trabajando. Pero hay un elemento central para nosotros, y seguramente me gustaría contarlo más adelante, y es el Customer Centricity. Dentro del modelo de Customer Centricity, el cliente está en el centro, y el proceso de transformación nace del usuario. El usuario, digamos, tradicional de energía eléctrica es muy distinto al que estamos viendo en el 2030 y en el 2050. Creo que ahí está basado ese tema de convergencia para nosotros. Muy bien, Diana, ahí nos adelantaste algunas de las cosas que vamos a alcanzar a conversar. Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. Mauricio, gracias, Andicom, por la invitación, por invitar a Schneider Electric a ser parte de este importante panel. ¿Cómo vemos nosotros la convergencia? Pienso, Mauricio, que hace parte del sector eléctrico, las TIC, pero además de actores importantísimos como lo son la academia, público, privado, gremios, entre otros, ¿vale? Todos tenemos que estar en esto. En Schneider Electric nosotros denominamos esto redes del futuro. ¿Y qué quiero decir con redes del futuro? Redes del futuro tiene 3 frentes principales. Uno tiene que ver con redes sostenibles, cómo descarbonizamos nosotros la red, ¿verdad? Cómo la hacemos más sostenible, cómo la hacemos más resiliente, especialmente a estos efectos que vienen con la incorporación de recursos energéticos distribuidos, ¿sí?
Y por último, más digital, ¿verdad? Pues cuando nosotros tomamos estos frentes de cara a las redes del futuro, pensamos en cuál priorizamos, ¿verdad? Y aquí es importante mencionar que a nivel de distribución de energía, el lugar donde nosotros tenemos que enfocarnos en medir eficiencias es en el consumo. Especialmente cuando hablamos de una matriz energética como la de Colombia o típica de países de la región, ¿cierto? Mayormente eólica, ¿cierto? Podríamos decir de alguna manera verde, pero trae retos especialmente con las fuentes de energía renovable no convencional. ¿Ok? Entonces, allí definitivamente encontramos una oportunidad, ¿sí? Trabajar en tomar la información que nos permita hacer un diagnóstico y nos permita también avanzar. Seguro vamos a profundizar mucho a lo largo del panel en términos de Smart Grids, ¿sí? Un punto que es muy relevante en términos de gestión avanzada de las redes eléctricas, gemelo digital, bueno, entre otros. Muy bien, Andrés. Bueno, en esta introducción hablamos de esa convergencia de dos mundos y me sorprende un poquito porque un tema tan alejado del tecnológico, no me esperaba esta audiencia tan grande. Hay algunos espacios, pero hay medio auditorio por lo menos. Mi pregunta es, ¿qué los trajo por acá? No les podemos preguntar a todos, pero ¿por qué es importante este tema para los empresarios, para quienes están aquí, que ya tienen una sensibilidad, pero para los que de pronto no escogieron este panel porque no lo ven tan cercano? ¿Por qué es tan importante este tema? Andrés. Mira, es importante, a ver, yo pienso que cuando nosotros vemos el mundo de las TIC y cómo se están transformando, la demanda energética que no solamente trae el procesamiento de datos per se, porque detrás de este evento esa es la razón principal de ser, nosotros vemos que viene una demanda de energía muy grande desde los gigantes del Internet que se denominan, ¿verdad? Y para eso tenemos que preparar, no solamente preparar nuestras redes en los tres frentes que les mencioné previamente, sino también trabajar muy de la mano del sector regulación, ¿sí? Va a ser clave para atacar esos tres frentes. Entonces, para mí son dos sectores que tienen que ir de la mano, ¿cierto? En Schneider Electric le apostamos también mucho a esto. Tenemos de hecho un segmento con mucho foco estratégico en el que crecemos año a año de manera importante, que es el segmento de Cloud and Service Provider, pero además apalancado de una aproximación holística. Es una aproximación de valor, ¿sí? Energía, data, automatización, ¿ok? Y esos frentes son los que nos posicionan diferente frente al mercado. Diana y José Fernando, sobre esta pregunta, ¿quieren aportar algo? No necesariamente, tenemos preguntas para todos, así que si no la quieren tomar, no hay problema. No, yo quisiera aportar, digamos, en ese sentido nosotros vemos que hay como una triada súper importante. Esa triada es la apropiación tecnológica que tenemos, la gestión empresarial que podemos hacer y la gestión regulatoria, que obviamente apalanca esos tres modelos. Y parte del ejercicio que apalanca, digamos, la triada es tres elementos fundamentales. Uno, los temas de inversión, porque estas son nuevas tecnologías, cómo se apalancan, cómo se desarrollan. El segundo que creemos es súper importante son los temas de descarbonización de nuestra matriz energética. Y ahí es donde nacen las nuevas tecnologías y donde empiezan a converger. Y creo que el último súper relevante tiene que ver con la incorporación de esas nuevas tecnologías, pero en el día a día, porque la vemos lejana. Entonces, es un tema que lo estamos viviendo hoy. Muy bien, Diana. José Fernando. Sí, yo quería referirme sobre todo en el marco de la transición energética, que seguramente todos hemos oído hablar, hemos escuchado los debates, pero la transición energética es un cambio social muy profundo, no es solo del sector eléctrico en particular, es un cambio social sobre la manera en que producimos y utilizamos la energía, y eso va a requerir una reconversión, digamos, de los sectores productivos, pero también industriales, y realmente ustedes pueden hacer parte de eso, ustedes pueden ayudarnos a hacerlo realidad, que lo podamos hacer de una manera efectiva, pero también con el mayor beneficio para la sociedad y también mitigación de los riesgos y los costos que eso trae.
Entonces, no lo sientan como un debate lejano, es un debate, es una transformación de la sociedad en que todos vivimos y ustedes van a ser parte de eso y ustedes nos pueden ayudar a hacerlo de mejor manera. Muy bien. Vamos a iniciar un bloque pequeño en este panel que es sobre las TIC como habilitadoras de la democratización de la energía. Y aquí hay algo muy importante y es que somos más o menos 8.000 millones de personas en este planeta y no tengo el dato exacto, pero más o menos 1.000 millones no tienen acceso hoy a la energía, lo cual uno dice es increíble. Estoy seguro de que en este auditorio todos tenemos acceso a la energía, pero debemos considerarnos afortunados. La pregunta aquí hablando de sostenibilidad y de esta inclusión es cómo las TIC, cómo la tecnología de información y comunicaciones ayuda a superar estas barreras geográficas, socioeconómicas, para que logremos tener comunidades conectadas y comunidades con energía eléctrica. ¿Cómo pueden aportar las tecnologías a que haya esta inclusión? Aquí me gustaría arrancar con Andrés primero. Gracias, Mauricio. En efecto, casi 2 millones de personas en el mundo no tienen acceso a energía. Esto representa el 25% de la población global. 2.000 millones y yo dije 1.000 millones. Casi, sí, muy cerca. Me quedé un poquito corto. ¿Qué hacemos nosotros en Schneider? A 2025 la compañía se ha trazado la meta de llevar energía a 50 millones de personas. Además de entrenar en temas de energía a 1 millón de personas. ¿Sí? Y por supuesto apoyar compañías emprendedoras en el tema de acceso a la energía. Estamos comprometidos con esto, sí, desde lo social, desde el impacto, pero además porque creemos que el acceso a la energía es la manera en la cual se reducen las brechas sociales. Y estamos hablando de acceso a la educación, estamos hablando de acceso a salud, ¿cierto? Entre otras cosas. ¿Cómo vemos nosotros? Principalmente cuando tocamos el tema de zonas interconectadas, como lo denominamos en Colombia, particularmente, vemos una aproximación de soluciones standalone, mini y microgrids. En función de la demanda, en función si también vamos a tener apalancamiento del agro, ¿cierto? Que es otro punto importante, pero además aquí la pregunta pasa por cómo nosotros vamos a gestionar esa información que proviene de las zonas no interconectadas en términos de consumo de energía, porque en algún momento tienen que llevarse, ¿cierto? Claro. Gestionarse, precisamente para llevar consumos, tendencias y poder seguir desarrollando estos planes. Entonces, total compromiso, lo que tiene que ver con acceso a la energía. Venimos apalancados, trabajando muy de cerca con diferentes instituciones, ¿sí? A lo largo y ancho de la región y del mundo, como mencioné previamente. Y ya, por último, yo digo, en términos de digitalización, vemos una aproximación muy fuerte de llevar Internet, ¿cierto? Internet a zonas no interconectadas para poder obtener la información. Ese es el gran reto incluso que se viene tocando a nivel de ministerio, ¿cierto? ¿Cómo llegamos? Nosotros hoy podemos llegar a entregar la energía, ¿cierto? De alguna manera, pero luego viene este otro proceso que pasa por lo regulatorio, ¿cierto? Por poder llegar a obtener esa información vía radiofrecuencia o vía internet satelital, ¿ok? Y también incorporarlo como parte de la gestión de la información como un todo, ¿cierto? Como esa red del futuro que yo hablé previamente. Muy bien, Andrés. Ese punto es importante porque uno pensaría energía y luego viene Internet. Y muchos hablamos, y en el sector TIC, de hay que conectar a los que están desconectados, pero si no tienen energía es difícil, así que clave. Diana. Bueno, a ver, nosotros vemos este tema de las zonas no interconectadas más allá en el sentido de cómo estamos nosotros organizados como país desde el punto de vista eléctrico. Y me explico, en el caso nuestro, desde Enel, nuestro porcentaje de cobertura supera el 99%, o sea, en nuestra zona de operación. Pero la verdad es que esa última milla es supremamente compleja y adicionalmente pues estamos trabajando en desarrollos de renovables en todo el país y nos invita, digamos, a esa reflexión tan importante que tú haces. Nosotros en términos generales tenemos dos centros, uno asociado a los temas de cobertura y el otro está relacionado más, digamos, con la misma flexibilidad de la demanda.
Desde el punto de vista de cobertura, nosotros que hemos encontrado en esa última milla, que obviamente el costo por usuario es supremamente alto desde el punto de vista energético, pero se apalanca en parte precisamente por la presencia de las TIC en estas zonas más alejadas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que vemos es que si tenemos un desarrollo individual, muchas veces no se apropia por parte del usuario, digamos, un campesino que nunca ha tenido el mantenimiento, no sé, si utiliza solar de ciertos paneles, es bastante difícil. Entonces, nosotros creemos que aquí se tiene que siempre crear un sistema productivo. Y ese sistema o ese ecosistema que podemos crear incluye las TIC y los nuevos desarrollos. En las experiencias, digamos, nosotros de microgrids, lo que hemos encontrado es un desarrollo productivo de las comunidades que se acompaña de las TIC precisamente para materializar esas nuevas tecnologías. Y también desde el punto de vista nuestro, digamos que en las zonas no interconectadas también hay temas muy importantes, pero sobre todo en el sistema interconectado, que tiene que ver con la gestión de la demanda. Es decir, hay personas en zonas alejadas que ustedes les preguntan y no quieren energía porque tradicionalmente han tenido otra cultura y han creado, digamos, esa cultura. Entonces, al final, la gestión de la demanda y la flexibilidad de la demanda es muy importante en esos desarrollos, pero todo tiene que estar acompañado de TIC. ¿Por qué? Porque necesitamos automatizar, necesitamos crear curvas de información de este tipo de usuarios, necesitamos saber cómo lo escalamos y que la regulación nos permita precisamente llevarlo a todos los territorios. Entonces, en términos generales, está asociada a la cobertura de esa última milla, pero también a la flexibilización de la demanda que permita apalancar esas nuevas tecnologías. Muy bien, Diana, muchas gracias. José Fernando, antes de responder la pregunta, ¿hay un dato oficial de Colombia de cuántas personas no tienen hoy acceso a energía eléctrica? Sí, Mauricio, alrededor de unas 800.000 personas. 800.000. Sí. Menos del porcentaje global, pero igual es un número mucho menos, claro, importante. No. En ese sentido estamos en una situación buena, no es mala en términos, técnicamente lo llamamos el acceso universal a la energía, o sea, el cubrimiento que tenemos del servicio. En el país atendemos el 97% de la población aproximadamente, lo que representa esa cantidad que todavía no hemos llegado, lo que llamamos las zonas no interconectadas. Pero yo quería abordar tu pregunta desde dos dimensiones, el de la democratización de la energía, y una es esa del acceso universal, llevarlo a los que todavía no lo tienen. Si bien es un porcentaje pequeño, también hay que considerar que cubre casi el 50%, esa población está dispersa alrededor del 50% del territorio nacional, lo que indica lo difícil que es llegar, es recorrer esa última milla que nos dice Diana, y que nos hemos dado cuenta que probablemente la solución más eficiente no es extender las redes, sino llegar con nuevas tecnologías, y ahí las comunicaciones y la conectividad es fundamental. O sea, porque es así, nosotros nos podemos todavía ciertas zonas del país demorar días, semanas en llevar el combustible, pero si tenemos conectividad vamos a poder ofrecer nuevas soluciones en términos de soluciones aisladas, paneles fotovoltaicos, y que haya la capacidad de poder gestionar esas soluciones, y ahí la conectividad es fundamental. Pero me quería referir a otro que yo creo que es también muy fundamental, y es el empoderamiento del usuario. Nosotros tradicionalmente hemos estado en un modelo de operación donde el usuario de energía eléctrica es muy pasivo. Un poco lo concebimos como algo que manejan grandes empresas como la que Diana representa, o las autoridades, y realmente estamos recorriendo ahora otro camino. Queremos es que sean los usuarios los que decidan qué cantidad de energía quieren usar, de qué manera, y por qué no negociar el precio y quién se la presta. Eso implica entonces una cantidad de
utilizar una cantidad de herramientas que ahorita están a nuestra disposición, darle mayor información a los usuarios sobre cómo usan la energía, cuánto le cuesta, que tengan el control y la supervisión permanente, además que podamos usar todas esas nuevas posibilidades que tenemos de hacer generación en los propios hogares o en las industrias, todo el tema de la autogeneración, todo el tema del almacenamiento de energía, de los recursos energéticos distribuidos, de la flexibilidad de la demanda, de que él pueda inclusive participar en el mercado a través de modular sus patrones de consumo. Entonces todo ese tema de empoderamiento del usuario sin duda alguna está fundamentado en toda esa capacidad de comunicaciones, de procesamiento, de analítica de datos que podamos poner al servicio de ese objetivo. Muy bien, José Fernando. Para continuar con usted y cambiar el orden en esta pregunta, ¿qué tan digitalizado está el sector energético y en particular eléctrico en Colombia? ¿Qué tanta transformación digital ha habido? Si estamos avanzados en ese terreno, si falta mucho. ¿Y qué tan importante es esto para esa democratización de la que estamos hablando, para llevar a los que necesitan la energía y para empoderar a estos usuarios? Mauricio, yo creo que eso depende a quién le preguntes. Yo te diría que bastante. No sé qué opinan. Diana nos va a hablar maravillas, mis yo creo. Panelistas. Digamos que en términos de tecnología tradicional estamos bien, ¿cierto? O sea, tenemos los sistemas de medición, tenemos los sistemas de control, tenemos los sistemas de supervisión, pero todo ese tema de analítica de datos, de inteligencia ya las redes inteligentes todavía. De automatización todavía nos queda bastante camino por recorrer y tal vez más adelante nos refiramos a eso, pero los retos no son solo la tecnología, hay otros retos para poder tener un despliegue mayor. Muy bien, ahora sí Diana tiene la oportunidad de mostrar su lado. A ver, nosotros creemos que la respuesta depende de verdad de quién, ¿no? El usuario, las empresas o la regulación, ¿no? Y nosotros de hecho, y creo que también de la mano en esas reflexiones que hacemos en Colombia Inteligente, vemos que sí hay todavía un campo de acción gigante para efectos de digitalización y me voy a explicar. Desde el punto de vista, digamos, empresarial, nosotros estamos viendo que hay unas barreras súper importantes, políticas, regulatorias, empresariales, de usuario final, de cultura, de uso y también tecnológicas. O sea, realmente, digamos, estamos súper concentrados en eso. Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué estamos viendo? No todas las empresas somos iguales, no todas estamos pensando en digitalización, no todas tenemos la misma capacidad financiera desde el punto de vista de transformación. No todas tenemos las mismas problemáticas, quizás la empresa de nosotros es menos de uno, pero hay zonas donde necesitan mayor cobertura y necesitan otro enfoque desde el punto de vista de eficiencia operativa. Y ahí, desde el punto de vista empresarial, hoy en día, por ejemplo, de hecho el regulador lo tiene en análisis, hemos presentado, por ejemplo, desde las distribuidoras cerca de 11 billones de pesos en inversión en materia de expansión, de nueva demanda, de redes eléctricas, y en ese sentido estamos bien. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ratios de digitalización, en realidad solamente el 8 o el 9% de lo que tiene hoy la regulación se presenta precisamente allí. ¿Por qué? Porque vemos que hay unos retos regulatorios asociados, por ejemplo, a la remuneración de esos activos digitales súper importantes para nosotros garantizar confiabilidad. Y desde el punto de vista de usuario, realmente es que, y yo creo que nos pasa a todos, es la pregunta inicial. ¿Cuál es la convergencia? El usuario no está viendo esa convergencia. Y ahí nosotros sí creemos que el principal elemento que nosotros necesitamos como país, que es el driver de transformación de las redes inteligentes, digamos de las ciudades inteligentes, es la medición inteligente.
Entonces, los sistemas de medición inteligente son los que apalancan precisamente esa fortaleza del usuario para ser flexible, para ser autoabastecido, para ser, digamos, demanda activa, y creemos que ahí también tenemos un reto regulatorio importante, digamos, para garantizar esos escenarios de inversión y que podamos obviamente implementar no solamente pilotos con los usuarios, sino poder masificar pues parte de ese modelo. Y hay un componente supremamente importante que nosotros vamos bien, estamos desarrollando, que son todos los temas de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque los sistemas eléctricos tienen que estar al 100% en sistemas de ciberseguridad y todos conocen muy bien pues, los atentados mundiales que hemos tenido y también lo que podríamos tener. Entonces, sí hemos avanzado desde diferentes frentes, pero nos parece que tenemos que seguir fortaleciéndonos en aspectos de ciberseguridad para poder fortalecer completamente el usuario, regulación y empresa. Muy bien. Y desde una organización como Schneider Electric, ¿cuál es esa visión, Andrés? Gracias, Mauricio. Yo creo que es una pregunta muy importante. Ya hablaste, Diana, de AMI. Yo me voy a ir más por el lado de Smart Grid. ¿Vale? Las redes inteligentes. Redes inteligentes. Me parece que hay varios retos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de medición o sistemas de medición avanzada, encontramos un esquema de compañías de distribución eléctrica con determinadas herramientas. Hoy Schneider Electric tiene una participación muy importante en la región Valle y Tolima de Colombia. Casi tenemos 1.2 millones de usuarios con Celsia, ¿cierto? El sistema AMS de esta compañía es Schneider. Y la verdad que hemos encontrado acompañar ciertos retos de la compañía de distribución, ¿cierto? Tienen que ver, uno, con confiabilidad, ¿cierto? Tienen que ver con reducción de emisiones de carbono, que es supremamente importante, y vamos a esa red del futuro, ¿verdad? Tiene que ver con implantación de modelos de generación cuando hablamos de recursos energéticos distribuidos y también de sistemas de almacenamiento de energía, ¿verdad? Tiene que ver con cortes de red y, por supuesto, envejecimiento de la infraestructura. Y ahí quiero detenerme un momento y tal vez bajar unos niveles, ¿cierto? No desde la medición avanzada, analítica per se, sino desde los activos propiamente. Y es qué estamos haciendo nosotros para obtener toda esa información de los activos, gestionarla, implementar inteligencia artificial para determinar algunos modelos de tipo preventivo que nos permitan de alguna forma extender el ciclo de vida de esos activos, aportando, por supuesto, al planeta, ¿verdad? Pensando en las futuras generaciones. Mientras viene un nuevo ciclo de remuneración, ¿cierto? O podemos ir incorporando a la red activos de nueva tecnología, nuevas tendencias libres de emisiones o libres de gas efecto invernadero. Entonces, un punto importante, y con esto quiero cerrar este punto, y es, hoy por hoy casi 75 compañías a nivel mundial, ¿cierto?, tienen sistemas de medición avanzada de Schneider Electric. Esto equivale a 70 millones de usuarios. Entonces, ahí tenemos mucho camino por recorrer, por acompañar, por supuesto, ese proceso de transformación energética y transformación digital que se está dando en el sector eléctrico, con acompañamiento de las TIC. Muy bien, Andrés. Tratando de resumir lo que los tres dijeron, creo que coincidieron en muchas cosas más de lo que José Fernando pensaba. La digitalización y la adopción de tecnología va bien, pero la visión de transformación digital todavía tiene un largo camino por recorrer. ¿Resumí bien más o menos esa parte? Muy bien. Siguiendo con tecnología, Andrés, y esta solo es para usted porque ya tengo para ellos dos una que la tengo guardadita. ¿Qué tecnologías hoy están acelerando esa transformación digital, esa obtención de datos clave para tomar decisiones inteligentes, para que las redes realmente sean inteligentes? ¿Cuáles son esas 2 o 3 tecnologías fundamentales que usted quiere destacar? A mí me parece que hay una importante, la acabé de mencionar, Smart Grid, ¿cierto? Ahí estamos apuntando, es un pilar estratégico para Schneider Electric. ¿Okay? AMI, sin duda alguna, también me parece que es
un proceso, tiene un curso, tiene ciertos elementos. Expliquémosla un poquito para quienes no están tan empapados del tema. Bueno, la medición avanzada tiene que ver en cómo nosotros podemos, ¿cierto?, empezar a tener datos a nivel de consumidor, ¿cierto? Y esto trae consigo una modernización de la infraestructura, por supuesto, de medición, de hogar, de residencia, comercio, industria, pero además también de la capa de procesamiento de nivel superior, ¿cierto? Para poder obtener toda esta información, generar patrones, como lo mencionaba previamente Diana también, ¿cierto? Pero eso necesita un componente de regulación, de acompañamiento, porque el tecnológico está, la tecnología existe. Y hay países en los que el usuario dice voy a lavar la ropa a medianoche porque me sale más barato, por ejemplo. Eso es un ejemplo tonto, pero más o menos va por ese lado. Exacto, correcto. Muy bien. Esos son los dos elementos que veo. Andrés, gracias. Y ahí usted me dio paso para la pregunta para ellos. Diana y José Fernando obviamente son expertos en regulación eléctrica. Y entonces, ¿qué tan inteligente está haciendo la regulación? En otros campos muchas veces se dice eso, vamos hacia una regulación inteligente, otros dicen hay que desregular. ¿Cuál es el estado actual de la regulación en el sector eléctrico y qué pasos vienen? Diana, para que José Fernando, que es el gran jefe en este campo, remate. Bueno, no, mira, lo primero que a mí me gustaría decir es que lo interesante de esa convergencia de los sectores es que no solamente tiene que ver con la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Hoy en día los eléctricos también tenemos conversaciones con la CRC, también tenemos conversaciones con la Agencia Nacional del Espectro, también es súper importante el Ministerio de las TIC, porque precisamente empieza a apalancarse desde esa visión. Y obviamente pues caemos en los temas energéticos eléctricos que tiene que ver pues obviamente con nuestra remuneración, nuestra expansión y toda la dinámica del proceso de transformación energética. Nosotros, digamos, al Gobierno Nacional le hemos propuesto algo que se llama la Agenda Digital del Sector Eléctrico. Y si me das 2 segundos, quisiera resumirla porque es un documento que hemos puesto también a disposición de todos, más un documento que hicimos con el Centro Regional de Estudios Energéticos, donde buscamos hacer ese proceso de transición energética y me gustaría dejar algunos datos. Lo primero que encontramos es que precisamente cuando tenemos una visión 2030, 2050, muchas de las cosas de descarbonización que tenemos en el sector eléctrico se acompaña de inversión y prácticamente las inversiones que estamos viendo 2040, 2050 puede superar los $600 millones con una reducción de más de 66% de gases de efecto invernadero. Ese es un punto súper importante que obviamente incluye al Ministerio de Ambiente para efectos de poder apalancar. Lo segundo es que dentro de esa agenda de digitalización, digamos, lo primero es el acceso amplio a los datos y ahí tiene que ver obviamente todos los temas de ciberseguridad, pero también qué tanto nos dan al sector eléctrico, banda ancha, bueno, toda la información que nosotros podemos tener desde allí. El segundo es la incorporación de plataformas digitales y aunque seguramente para el sector TIC es súper normal, desde el punto de vista de remuneración, que tiene que ver con los sectores eléctricos y de inversión, tendría que haber como esa discusión de cómo se une. El tercer elemento que tiene que ver con la Comisión de Regulación es cómo vamos a liberalizar los mercados, porque ¿qué sucede con las TIC? Que son mercados liberalizados y nosotros desde el mundo eléctrico pues estamos en un proceso de liberalización que requiere la medición inteligente y necesitamos pues profundizar mucho más. El cuarto elemento dentro de esa agenda digital es la incorporación de activos digitales y la incorporación de activos digitales requiere una remuneración en 2 sentidos. Uno, desde la regulación del sector eléctrico para poder materializar esas inversiones. Yo solo les doy un dato, en el caso de Enel, para nosotros tener medición inteligente en nuestros usuarios, que son más de 3.3 millones de usuarios, necesitaríamos cerca de 2.5 billones de pesos para poder materializar esa inversión en medición inteligente a nivel, digamos, de nuestra área de operación. Y el último punto que creemos es súper importante es poder precisamente adaptar la regulación al sector digital. Y sobre eso tenemos 3 propuestas que no voy a profundizar, pero uno, los sandbox regulatorios, ¿no?
Podemos hacer muchas iniciativas en materia de sandbox regulatorio, no solamente para la CREC, para la CRC, para el Ministerio de las TIC, incluso comercio, porque aquí necesitamos nuevas actividades. Algo que nosotros estábamos proponiendo en el marco de Smart Regulation, y ese marco de Smart Regulation pues no se acompaña de otra cosa que de innovación. Nosotros mismos como empresas, ¿qué hacemos? ¿Esperar solamente que el regulador nos dé, digamos, el incentivo para la inversión? ¿O transformamos realmente nuestros sistemas que permitan esas eficiencias? Y el tercer elemento es el regulador y la autoridad de supervisión, en el caso nuestro, podría seguirse fortaleciendo también digitalmente. Es decir, cómo ahora con toda esa información, quién gestiona los datos, quién lo va a administrar, el regulador, pues la CREG ha puesto ya sobre la mesa algunas propuestas, pero necesitamos seguir trabajando en eso. Muy bien, José Fernando. Reitero la pregunta, pero ahí Diana lanzó el dardo de qué tan inteligente soy la regulación en la CREG. Es bastante inteligente, diría. Pero no, en realidad lo interpretaría como que en este tema de digitalización el avance no es por falta de conocimiento de las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Sí lo tenemos, pues no por mí, todo el equipo que hace parte de la Comisión de Regulación es supremamente bien preparado, apoyamos la innovación, cómo no, pero entonces ahí sí hay que entender el papel de la regulación. La regulación es un habilitador de todos estos desarrollos, no es el único responsable, porque finalmente las empresas que lo tienen que desplegar y los usuarios que lo van a usar son los que van a ser los que van a determinar o no el desarrollo tecnológico. Sí tenemos algo que ver en términos de la remuneración, de las condiciones, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro mandato legal, nuestra perspectiva es el beneficio del usuario, que todo lo que hagamos se traduzca en un servicio de mejor calidad y oportunidad para el usuario. Porque ya lo hemos dicho aquí, todo esto necesita una gran cantidad de inversiones. ¿Quién va a pagar finalmente todas esas inversiones? El usuario final. Todos nosotros como usuarios a través de las tarifas eléctricas, que no es un tema nada sencillo. Entonces tenemos que ser muy responsables desde el punto de vista de la regulación para que todo ese avance tecnológico se haga con la gradualidad y con el beneficio que realmente sea el que sea el mejor para los usuarios. Inclusive porque no solo hay que estar convencido que es así, sino que hay que demostrárselo a los usuarios. Y ahí quiero tomar el caso de la medición inteligente, que ya lo hemos mencionado, y digamos casi que hay un consenso en toda la industria que eso es de beneficio para el sector, que lo debemos hacer. ¿Qué es la medición inteligente? Tradicionalmente hemos estado acostumbrados a que en la casa hay un medidor de energía que simplemente acumula el consumo del mes, va un señor, antes iba en bicicleta, ahorita va en moto, toma la lectura y nos sacan la factura. No, ahora lo que tenemos es unos medidores que nos muestran hora a hora el consumo de energía, nos dan despliegue los patrones de consumo, nos lo ponen en aplicaciones de internet, nos muestran el precio, que eso también lo ha habilitado la regulación del precio de la energía, y abre toda esa cantidad de posibilidades, y eso tiene unos beneficios. Pero esos beneficios tenemos que demostrárselo a los usuarios, que son reales, tangibles, para que nos acepten pagar esos costos en las tarifas. Ese es el papel de la regulación, no es un papel fácil. Y no solo eso, ahorita tenemos que no solo estar convencidos que hay beneficios, sino comunicarlo a los usuarios, porque ahorita hay bastante prevención, inclusive frente a los medidores inteligentes, o digamos a los desarrollos tecnológicos en general. ¿Cómo me afecta esto en términos de privacidad? Esto lo están haciendo porque me están vigilando, lo están haciendo porque me quieren cobrar más. Entonces ese papel de comunicación es muy importante para la aceptabilidad de las tecnologías. Entonces no solo el desarrollo, la innovación, sino que tenemos que tener en cuenta todos esos factores para llegar a las mejores soluciones, poder que se hagan las inversiones y que realmente ese beneficio sea trasladable y aceptable para los usuarios.
Muy bien, Diana quiere contradecirlo, mentiras. Diana. No, solo tal vez complementar, porque realmente una de las barreras que tenemos somos nosotros mismos como usuarios en el tema de uso de estas tecnologías. Y parte, por ejemplo, de la medición inteligente es que no solamente son medidores. La medición inteligente es el sistema de medición inteligente. A partir de la medición inteligente, nosotros, por ejemplo, desde las redes podemos empezar a implementar diferentes modelos de planeamiento para llegar a las Smart Grids. Pero después de las Smart Grids están las ciudades inteligentes y nosotros desde Enel creemos que hay un nivel superior, llamémoslo así, que son las ciudades circulares. Una ciudad circular lo que hace es integrar las ciudades inteligentes que ya pasaron, digamos, por un desarrollo de redes digamos, supremamente más avanzado y automatizado, para luego entrar en todo, digamos, el aprovechamiento del ecosistema ambiental que pudiéramos tener ahí. Entonces, solo quería complementar que no son solamente los medidores, sino el sistema completo. Sí, es mucho más amplio. Esos son los ejemplos fáciles de traer, pero es algo mucho más completo. Resumiendo, muchos ven a los reguladores como los que frenan, otros dicen los reguladores son los que tienen que acelerar esto, pero la palabra clave es habilitadores. A partir de ese punto ya todo lo demás se desarrolla. No pueden ser un freno, tampoco pueden ser el que hagan lo que quieran y eso no es labor fácil. Y también tiene que tener su inteligencia. Les cuento una buena noticia. Decíamos que 50 minutos era más que suficiente y no. Realmente esa es la mala noticia, se nos está agotando el tiempo. Así que vamos con respuestas muy corticas para que después no nos saquen a las malas. Hemos hablado de las TIC como habilitador de la democratización de la energía, pero hablemos ya para rematar este panel de esas tecnologías para la sostenibilidad del sector energético. Ya le preguntaba a Andrés algunas de ellas, pero me gustaría saber cuáles son esos desafíos que enfrentan las empresas del sector, y esta va para Diana específicamente, solo para Diana, y cortica la respuesta. ¿Cuáles son esos desafíos que están enfrentando empresas como Enel y algunas más pequeñas para no solo adoptar tecnología, sino realmente transformarse digitalmente, ir mucho más allá hacia las Smart Grids y todo lo que hemos hablado? Vale, a ver, súper resumido yo creo que los retos son absolutos para nosotros, los que estamos desarrollando proyectos, los que estamos entrando precisamente en nuestra nueva era de transición energética. Y para resumirlo sobre actividades, en los temas de generación, por ejemplo, nosotros estamos viendo estas nuevas tecnologías que son más flexibles, volátiles, dinámicas. Entonces todo el tema de forecasting, todo el tema de predicción, por ejemplo, de la información que tenemos en este tipo de tecnología se vuelve súper fundamental. Hay temas, por ejemplo, de seguridad, de operación, mantenimiento, que empezamos a utilizar ya drones precisamente para hacer robots, inteligencia artificial, por ejemplo, para limpieza de paneles. Tenemos un montón, digamos, de elementos allí que empiezan a integrarse en los nuevos modelos. Desde el punto de vista de distribución, lo hemos dicho acá, digamos, las redes, las Smart Grids, la transformación, automatización, sistemas nuevos que vamos a tener, que son los DERs, estos nuevos, digamos, desafíos que tiene la demanda precisamente de ser autoabastecidos, autogenerados, y que van a desarrollar esos nuevos sistemas. Nosotros estamos montando sistemas de control, mejoramiento de calidad, muchísimo más fortalecidos precisamente para apalancar ese modelo. Desde el punto de vista de usuario final, hemos transformado completamente nuestra capa del Customer Centricity, y va desde la que seguramente algunos de ustedes conocen, los mecanismos de financiamiento que tenemos a usuario final, como la tarjeta Codensa Hogar y todos estos modelos, que van más de bancarización hasta modelos, digamos, de Customer Management, que tiene que ver precisamente con, por ejemplo, la omnipresencialidad, activar más activos digitales de atención, empezar a transformar, pues obviamente todo este modelo. El COVID pues nos ayudó al 100% para lograrlo, pero estamos implementando ese modelo. Y de usuario final, autogeneración y modelos, estamos acompañando a los usuarios, al usuario final, a los industriales, en ese proceso de transformación de autogeneración y modelos de autoabastecimiento. Entonces, creo que toda la cadena completa nos está generando retos y estamos implementando pues en cada uno de ellos. Ya me están haciendo caras, así que nos quedan muy pocos minutos para solamente plantear dos temas que nos darían para mucho más.
transición energética. En Impacto TIG hemos tocado el tema tratando de ser muy responsables, pero hay mucho de debate ideológico, político. Esta semana me enteraba, por ejemplo, de que Alemania en el debate terminó cerrando plantas nucleares y hoy en día es el mayor usuario de energía de carbón. Entonces están contaminando mucho más que antes, y estamos convencidos de que el asunto es conciencia con datos. Muy rápido, ¿cómo debería Colombia abordar ese debate de transición energética? Quien quiera aportarlo, pero a manera de tweet, como siempre digo, muy cortico, porque si no, ya nos sacan. Andrés. Mauricio, sí, yo quiero dejar un mensaje muy importante en el frente sostenibilidad, descarbonización de la red, entendiendo que las pérdidas más grandes se dan en el consumo, o sea, en la distribución de energía. Nosotros debemos pensar en acelerar la descarbonización de la red, haciendo una transición hacia activos que sean libres de gas hexafluoruro de azufre. ¿Okay? Vemos a Enel muy fuerte, ¿cierto? En un proceso de solicitando un cambio, una tendencia en esto, y eso trae consigo unas ventajas muy importantes. Uno, es aire puro, ¿cierto? Lo otro es que al final se puede reciclar, ¿verdad? O sea, es aire puro, es un activo importantísimo porque es el activo que se remunera, y aquí claramente es un punto para el regulador, ¿cierto? Es cómo empezamos nosotros a trabajar de la mano para generar esquemas de incentivos que lleven a invitar a los inversionistas a apostarle a esto, porque claramente es una tendencia que se viene con mucha fuerza. Perfecto, Andrés. Cumplimos nuestros 50 minutos, así que ya el reloj empieza a estar en nuestra contra. Diana. Bueno, Mauricio, nosotros en la práctica y también en la teoría estamos haciendo dos cosas. Una, desde el punto de vista de transición, solo digamos por reforzar el tema de renovables, movilidad eléctrica, todo lo relacionado con descarbonización y digitalización, y el tema de redes que tiene que ver con infraestructura, smart grids y todo lo que ya comentamos. Y eso acompañado de usuario final con la transformación que estamos haciendo. Y desde el punto de vista un poco más teórico y de análisis, les comentaba que hicimos este estudio con CREE, con el Centro Regional de Estudios, y de verdad es un estudio para ustedes, es un estudio que si lo quieren, pues con muchísimo gusto a través de Andicom podemos rotarlo, pero lo interesante del estudio es que unimos precisamente las metas que tenemos de gases de efecto invernadero como país en el marco de la construcción de la transición energética, y ahí lo que ustedes pueden ver, y si quisieran ver más análisis con mucho gusto, pero vemos un análisis 2030, 2040 con diferentes escenarios, sin gas, sin reservas, con reservas. Pero lo interesante es que ¿qué empezamos a ver? Lo primero es que necesitamos una matriz verde, una matriz renovable, que obviamente lo que hace es potenciar tecnologías como la solar, la eólica, pero también temas que no estamos desarrollando como país, solamente pues un par de proyectos, pero la hidroelectricidad empieza a volverse supremamente importante en el marco de ese desarrollo. Y empiezan a aparecer tecnologías nuevas como el hidrógeno, por ejemplo, que son fundamentales para todo el tema de carga, sistemas de transporte. Entonces ahí pueden ver como todas esas señales asociadas como a esos triángulos, digamos, de transformación. Muy bien, Diana, muchas gracias. Y José Fernando, debate de transición energética. En términos de la transición energética, pues uno de los aspectos más evidentes es la descarbonización, no es el único. Descarbonización entendida como la producción de energía en fuentes con menores emisiones de CO2, entonces pasar de usar combustibles fósiles principalmente a fuentes renovables como solar y eólica. Eso nos trae unos grandes retos en la operación del sistema eléctrico. Entonces, si tradicionalmente decíamos que lo más importante en la operación era la confiabilidad y la seguridad, ahora también hablamos de otros dos nuevos objetivos, que es la flexibilidad y la resiliencia. La flexibilidad como la capacidad de adaptarnos a circunstancias cambiables, variables, y la resiliencia como, bueno, cuando pasa algo, la capacidad de recuperarnos. Y sin duda las tecnologías de información y comunicaciones son las que nos van a dar la herramienta para, aún manteniendo la confiabilidad y la seguridad, introducir mayor flexibilidad y resiliencia. Y creo que como ya nos quedan algunos segundos,
quería dejar los dos retos, enumerados. Sí. O si no. Primero, ciberseguridad. Para nosotros es un gran reto ahorita. Hemos abierto nuestros sistemas, muchos más puntos de acceso, pero también nos ha hecho más vulnerables. Ya hemos tenido casos de ataques en el sector. Hemos avanzado, tenemos directrices, pero es un tema en el que vamos a ser muy exigentes y necesitamos también la ayuda de todo el sector. El otro, que los empresarios, los tecnólogos nos traigan casos de negocios sólidos en desarrollo tecnológico. No escenarios futuros de posibilidades, sino casos sobre los que nosotros podamos tomar decisiones de beneficios tangibles y que podamos llevárselo a los usuarios y lo podamos introducir en la regulación. Muy bien, José Fernando Prada, Diana Jiménez, Andrés Díaz, muchísimas gracias por este panel. El aplauso lo extiendo para ustedes que les interesó este tema y es clave el mensaje de empoderar a los usuarios, empresarios y usuarios de hogar también en este tema de transición energética y de sostenibilidad del sector. Muchísimas gracias de nuevo, gracias a ustedes. A Juan David, Mauricio y a sus invitados, gracias por ponernos en sintonía de este aspecto clave para entender los cambios económicos que están por venir. Gracias a todos por estar aquí y participar en este episodio en vivo de Sintel Bizantec. Y a los oyentes, gracias por sumarse a estas interesantes conversaciones que cada semana tendremos en un nuevo episodio que será enviado en primicia a los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn. Así que también los invitamos a seguir nuestra página de Sintel en esa red social y estar atentos a las actualizaciones. En las notas del episodio dejamos los respectivos enlaces para que conecten con nuestras redes sociales y más contenidos de Sintel Bizantec. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Sintel Bizantec es una producción de D. Yepes para Sintel. Por Sintel, Mario Castaño, director técnico. María Cristina Montoya, host principal. Carlos Sanabria, director de contenidos y creatividad. David Yepes, CEO y productor ejecutivo. Andrés Macías, voiceover. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.